tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, terminando la semana. Y vamos a comenzar el programa con un tema que algunos es verdad se lo han tomado para la chacota, pero no tendrían por qué. Porque hablar de gimnasia laboral y de masajes terapéuticos no es nada raro en algunos países, primer mundo, obviamente, ¿no? Tal vez por estos lares, y más si hablamos de empresas que tienen un contexto con ciertas dificultades, ya sea déficit, ya sea reclamos del sindicato de manera persistente. Bueno, introducirlo capaz sí puede sonar un poco, al menos, polémico, ¿no? No sería la primera vez que el correo implementa esta medida, ya lo había hecho antes. El tema es, bueno, que se hubo un ida y venida con el tema de una nueva licitación para repetir la experiencia, y acá es donde se complicó un poco. Vamos a darle la bienvenida a Juan González, presidente de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, en las ocasiones anteriores, cuando se implementó este tipo de actividad, ¿hubo resistencia o estaban todos contentos y agradecidos? Bueno, en primer lugar, aclarar que nosotros queremos decir que esto no es masajes como se no es camilla, ridiculizó por momentos, y fue creo que así que se colocó un poco en la agenda pública. Se trata de gimnasia laboral, que no es que es todos los días, tiene determinadas características, tiene también un universo acotado de funcionarios que hacen determinada tarea. Sí, los más sedentarios, ¿no? Seguramente, más administrativos. Sí, claro. El correo tiene básicamente el altísimo porcentaje de funcionarios operativos. Y bueno, está destinado a un grupo pequeño de funcionarios por el momento, y esto cuando se implementó no hubo resistencia, pero tampoco es algo que masivamente se recibió con aplausos. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es que tenemos una serie de prioridades a nivel de salud laboral también. Que abarca a todos los funcionarios, que no necesariamente al poco porcentaje de los que están sentados en una computadora. ¿Es eso? Correcto, pero para graficarlo, y lo hemos dicho también en otros lugares, por ejemplo, uno de los reclamos que tiene hoy el sindicato a nivel de salud laboral es, por ejemplo, los uniformes para determinados sectores a los cuales no se les da cada 2 años. Por ejemplo, porque no hay para darle todos los años. Entonces, eso tiene que ver, por supuesto, con los recortes que hay a nivel de todas las empresas públicas que el gobierno central está aplicando de manera uniforme en todas las empresas. Entonces, si uno plantea, bueno, queremos que nos den los uniformes todos los años, el sindicato hizo hace algunas semanas una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por algunas situaciones puntuales que había en algunas oficinas de correo. Podríamos... ¿Situaciones de qué tipo? Edilicias, problemas que hay de algunas carencias. Podríamos mostrar fotos en otra oportunidad de algunos pequeños locales que tiene correo, que correo llega prácticamente a todos los pueblos del país, y vean las condiciones en que trabajan algunos funcionarios. Y eso tiene que ver con la salud laboral y es hoy una de las prioridades que tiene el sindicato. Ahora, de ahí a que esto sea negativo, no, eso es un disparate, plantear que la gimnasia laboral es negativa, no, eso no es negativo. No está entre las prioridades del sindicato como sindicato. Y entonces, ¿el punto cuál es? Que no debiera gastarse en esto cuando realmente se necesitan otro tipo de gastos y de inversiones. Bueno, nuestra perspectiva es que hoy necesitamos, por ejemplo, y lo hemos planteado, que se solucione el tema de la vestimenta, algo tan básico como eso, y que se dé a todos los sectores todos los años, como le dan a muchos trabajadores de la actividad privada, le dan su uniforme todos los años. Bueno, nosotros tenemos que estar un poco peleando para eso. Sabemos que la empresa tiene, quizás el directorio tendrá voluntad para hacerlo. Sin embargo, del gobierno central los recortes se siguen aplicando de manera sistemática. Bien. Recordar algunos incidentes recientes, ¿no? Por ejemplo, que si bien el correo uruguayo llega a localidades con hasta menos de 500 personas, lo que eso es muy bueno. También es cierto que por la coyuntura actual, que remite a la seguridad pública, no entran a zonas rojas, por ejemplo. Eso salió en un comunicado y eso no es un invento. Es decir, efectivamente tiene necesidades y ha planteado reclamos los trabajadores que tienen que ver directamente con la responsabilidad empresarial, ¿no? Es decir, de tener garantizadas las mejores herramientas para poder trabajar bien. Desde esa perspectiva, y también apoyándose en lograr salud laboral, es que la propia presidenta del directorio, que no intentamos comunicarnos y no pudimos, plantea esta alternativa, ¿no? Incluso la enmarca dentro de, bueno, a ver qué posibilidad hay de mejorar el ausentismo laboral, que es muy alto en el correo. Pero bueno, pero hay muchas preguntas entonces. ¿Ese ausentismo laboral se debe a qué?
¿a qué corresponde? ¿A los operativos o a los que están sentados en una oficina que van a recibir la propuesta de la gimnasia, por ejemplo? Perdón, ¿ustedes tienen el dato estadístico del ausentismo laboral en el correo y está por debajo de otros organismos? Porque eso no es así, pero de repente está el dato arriba de la mesa. El ausentismo laboral se mejora en términos generales, en público, en privado, en Uruguay y en Indonesia con esto. Digamos, no es el único elemento, la gimnasia. Lo que plantean no es algo negativo. Pero el ausentismo del correo, ¿se dan en qué tipo de funcionarios mayormente o es indistinto? No, pero no, es indistinto, no hay una cantidad de funcionarios. La gente, digamos, se enferma como cualquiera. Tú con esto lo que haces es, podés prevenir, por ejemplo, si haces higiene de columna o si haces determinadas está clarísimo. Y yo empecé el programa planteando que no era nada para tomarse la chacota y menos en otros países del mundo, porque funciona. Ahora, si el ausentismo laboral se da mayormente en funcionarios administrativos, suena muy sensato plantearlo. Ahora, si en realidad mayormente se da en los operativos, los que están afuera, los que tienen que salir, esta medida no los abarca. Entonces, ¿cuál es el punto? El ausentismo laboral creo que, según lo que dicen las estadísticas, está en los niveles operativos y en los niveles No estoy repitiendo el planteo del ausentismo laboral de la propia directora del correo. Correcto, sí. Es que ese es el objetivo, como decíamos, para nosotros no es el tema central y además hay otras políticas de prevención que deberían estar arriba de la mesa. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que nunca hay dinero para todo lo que está planteado. Esta decisión que se tomó de la gimnasia laboral la tomó la administración, obviamente que no fue mal recibida, tampoco estaba dentro de nuestras preocupaciones principales. Nosotros creemos que, por ejemplo, darle una campera a un compañero, un par de zapatos, también ayuda a prevenir determinadas situaciones. Que se enfermen, sí, exacto. Todo, tener un local en condiciones y no con humedad como hay bastante fuerte o con problema con un baño solo para determinada cantidad de funcionarios, también en salud laboral y yo no sé también si no colabora en la prevención. Eso desde nuestra perspectiva, ¿no? Bien. ¿Qué opinan ustedes, panel? ¿Vero? Yo confieso que me pasó un poco por la cabeza esta cuestión de decir, bueno, pero están diciendo los funcionarios que no pueden ir a las zonas rojas porque les roban las motos no son del correo, ¿no? Son propiedad de quienes están trabajando. Y nos estamos ocupando de este asunto de la gimnasia. Después uno trata de buscarle una explicación y decir, bueno, porque no tenemos resueltas determinadas cosas, tenemos que renunciar a hacer otras que son iniciativas que en otros países han funcionado. Tal vez no. Me parece que no es una urgencia. Y destinar más de 80.000 pesos mensuales a una cuestión que tiene que ver con, un sector de los trabajadores, cuando tenés otros que están arriesgando su vida. El tema es el uso del fondo, de los dineros. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Hay prioridades, debe haber prioridades en la conducción de una empresa. No quiere decir que no sea una buena iniciativa. Quizá cuando uno está hablando de una empresa que pierde dinero, que tiene a sus trabajadores hoy, muchos de ellos en riesgo. Tenemos el tema de los uniformes, que es un elemento más que aporta aquí el invitado. Los zapatos parecen ser cuestión más básica que la gimnasia de vez en cuando, ¿no? Bien, entonces, Alfredo, ¿estás en la misma línea o no? Sí, a mí me preocupa más. Yo no, estoy de acuerdo con lo que decía el invitado. Es decir, se hizo todo un circo de que ahora el correo va a hacer masaje, no sé qué. Es como ridículo, ¿no? Se mediatizó algo que no era. A mí me preocupa que el correo tiene 20 millones de pesos de déficit por año y que han pululado empresas privadas de mensajería frente al correo. Llega a todo el país, por lo que yo te preguntaba, llega a todo el país, cosa que las mensajerías no llegan a todo el país. No, tampoco llega a todo el país. En las zonas rojas no entra. Salvo que faltan las zonas rojas, ese es un tema. Pero me preocupa que la administración de correo, algo está funcionando mal. Pues si tiene un déficit de un servicio que realmente es necesario porque se hacen muchas entregas. Hoy ya nadie manda cartas, muy poca gente manda cartas. Son paquetes y sobre todo paquetes y cosas, ¿no? Y hay miles de envíos. Y siguen con pérdida. Me parece que la administración no está funcionando bien. Y la pregunta del sindicato, ¿cómo ve esa situación? En primer lugar, se ocupan poco del correo, ¿no? Los medios de prensa también se ocupan muy poco. La política en general se ocupa muy poco. Ahora estamos acá porque se ridiculizó este tema, lo mismo que la otra vez para transversalizar un tema como lo de la inseguridad. Se colocó que no entrábamos a las zonas rojas, que tampoco es tan así y lo hemos explicado y si quieren lo podemos explicar después. Lo que decimos es un déficit enorme y yo creo que de eso es lo que hay que preocuparse. Además de los 85.000 pesos que puedan ser los masajes. Ahora, hay millones de dólares de déficit y nadie se preocupa si eso está bien o está mal.
tiene una explicación. ¿No se supone que hay un estudio realizado por CPA Ferrer justamente en donde se estipula que para el 2020, si sigue en determinada línea, se zanjaría ese déficit? Claro, hay que explicarle a la gente algunas cosas. Los correos en muchos lugares del mundo son deficitarios. Esto es como el transporte de pasajeros, es subsidiado en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque el correo en un país de 3 millones de habitantes, donde la distancia máxima son 600 kilómetros, hay cerca de 80 empresas privadas de correo en un país como este. ¿Por qué? Y porque la pone cualquiera una empresa de correo. Ahora, las empresas privadas de correo llegan a los lugares donde les es rentable y es lógico. Reparten en el centro, en Pocitos, en lugares donde hay grandes concentraciones. Correo, por ejemplo, tiene un local en Charqueada, donde el lugar más cercano es 33, que está a 60 kilómetros. ¿No? El correo tiene que llegar a todos los pueblitos alejados, tiene que llegar. ¿Y sabe cuánto sale un envío a Charqueada? Sale lo mismo que si usted lo manda a 18 y Paraguay. Porque tiene que ver con el servicio postal universal que los correos estatales deben prestar en todo el mundo. ¿Cómo se subsidia eso? Los correos de distintas partes del mundo han buscado alternativas. Lo que se ha hecho, por ejemplo, que se hizo en Europa durante un montón de años, lo pueden buscar. Se estableció lo que se llama la franja de reserva monopólica, es decir, el correo estatal, para subsidiarse, para pagar esos costos que tiene por llegar al mismo precio, repartía la correspondencia hasta determinado peso, que era donde estaba el fuerte, y los privados podían repartir otro tipo de productos. Se han buscado distintas alternativas a eso, pero no es que el correo, además de que tiene y ha tenido históricamente enormes problemas de gestión correo, porque de las 10 empresas públicas, digamos que junto con AFE somos un poco los primos pobres de las empresas públicas, como decía un querido compañero, y han mandado históricamente políticos de segunda categoría, no hablo de nadie en particular, pero ha sido la historia del correo. Diputados que no salían de diputados, intendentes que no salían de intendentes, iban para el correo como previo consuelo. No hay políticas postales, usted vaya y hable con algún senador, con algún diputado, nadie tiene idea de nada del correo, de nada. Ahora, nadie se ocupa de los millones de dólares que hay, si ese déficit está bien o está mal. Nosotros creemos que tiene una explicación. Ahora, a nadie le importa eso. Y hacemos un circo con la gimnasia y ya alguno lo toma para la broma con lo de los masajes. Eso es lo que nosotros no compartimos. Bien, Graciano. En realidad, el correo sí llamó para servicio de masajes. O sea, no es que se tome para la chacota. Llamó para servicio de masajes de 15 minutos por persona una vez por mes. O sea, esto no es nada que se esté ridiculizando porque a alguien se le ocurrió. Es un llamado que hizo el correo. Y tan absurda era la situación que se generó que el propio correo, en la primera instancia, cuando se dieron cuenta del escándalo que se había generado en el país, dieron marcha atrás. Y después, como se dieron cuenta que dar marcha atrás era una especie de señal de debilidad, fueron de vuelta y ratificaron que van a hacer este servicio de gimnasia laboral y masajes de 15 minutos por persona una vez por mes, que se van a sortear mensualmente estos servicios entre los funcionarios que hayan concurrido a gimnasia laboral en la semana. O sea, el masaje es el premio para los que fueron a la gimnasia. Entre los que fueron se va a sortear el masaje. O sea, no es un tema que se está ridiculizando. Lo llamó el correo, nadie lo inventó. Y el correo estuvo en la agenda pública por dos razones. Esta por la de los masajes, que se explica por sí mismo, ¿verdad?, la atención que ha generado. Y después por otra que desde el punto de vista, digamos, de la transparencia es mucho peor. Y es la negativa a informar sobre la cantidad de cartas que se reparten mensualmente o anualmente. Hubo un pedido periodístico y insólitamente se negó la información. Al punto de que se tuvo que iniciar un trámite de acceso a la información, como si esto fuera, yo qué sé, la fórmula de la bomba atómica, como si fuera un dato terrible que hay que guardar bajo 7 llaves. Es decir, da la impresión de que el correo, ya que estamos hablando del correo, tiene una conducción que en este momento no toma en cuenta los datos de la realidad. No se puede sorprender de la reacción que genera el llamado a los masajes una vez por mes 15 minutos porque lo hace el propio correo. Y no se puede sorprender de que todos quedemos boquiabiertos porque se cierra bajo 7 llaves. ¿Cuántas cartas se reparten? ¿Cuál es el problema en saber cuántas cartas reparte un servicio del Estado como es el correo? ¿Lo ridículo es pensar en que te hagan masajes en el trabajo o lo ridículo es pensar que 15 minutos al mes sirve para algo más que para agrandar el bolsillo de la empresa contratada? Yo lo que creo es que no se puede, digamos, juzgar livianamente la reacción que generan las decisiones gubernamentales.
O sea, hay que asumir las responsabilidades. Si se llama a un servicio de masajes una vez por mes, 15 minutos como premio para los que hacen la gimnasia laboral, hay que aguantar esa decisión. No se puede decir, ah, no, la echamos para atrás y después la echamos para adelante. Es decir, es una cosa de que toco todos los botones a ver cuál funciona bien. Ale. Bueno, acá me parece que fallaron algunas cosas. Una, me da la impresión, escuchando a Juan, que falla el diálogo entre las legítimas autoridades del correo, eso creo que está fuera de discusión, y el sindicato, ¿verdad? El sindicato que, si bien no debe ser quien gobierne el correo, bueno, es la voz de los trabajadores y que siempre tiene que ser tenida en cuenta. Mucho más cuando se trata de implantar algo que en teoría beneficia a los trabajadores. A mí me da la sensación que los trabajadores quedaron un poco colgados del pincel porque por un lado hay una iniciativa de los gobernantes o del directorio de dar algo que les sirve cuando ellos están, por lo visto, haciendo reclamos que lucen como justos, ¿no? La ropa parece ser una cosa de sentido común. Lo que a mí me da la impresión que ahí como falla el diálogo, estará el presidente acá para confirmar o no esta hipótesis. Lo que yo quiero decir en todo caso, que es sistemático que cada vez que ocurren situaciones más o menos parecidas, análogas a esta, es la plataforma, es la atalaya ideal para que se levante el discurso anti-empresa pública. Es un discurso que tiene legítimo derecho a existir, yo defiendo ese derecho, ¿no? Pero entonces se manejan informaciones que son por lo menos tendenciosas, porque decir que el correo es deficitario, bueno, sí, del mismo modo que es deficitario en todas partes por las mismas razones que cualquiera puede entender, porque el correo en sí mismo no debe ser, el servicio del correo no debe ser pensado desde la perspectiva del negocio. Bueno fuera que así sea, ¿no? Es decir, el correo llega, el correo público, el correo que es de todos, llega a los lugares donde justamente no es negocio llegar. Y ese asunto me parece que estas circunstancias como estas son pequeñas grietas, pequeñas brechas que son aprovechadas por la ideología anti-Estado, anti-empresas públicas, para decir, vieron que esto no tiene que existir. Con lo que yo sería, si fuera una especie de asesor, sería cuidadoso de los que entienden que sí tiene que continuar la empresa pública, de ver cómo manejan los conflictos, porque a veces el sindicato recibe algún mimo, algún abrazo, alguna guiñada cómplice, y el sindicato puede confundirse creyéndose que es en adhesión a, cuando en realidad lo que se trata es en franca oposición a las empresas públicas. Bueno, pero a ver, lo que surge acá es el discurso anti-empresa pública, como plantea Alejandro, o en todo caso el discurso anti-empresa pública deficitaria que además gestiona mal sus recursos públicos. No hay Creo que son cosas distintas, que no ¿no? sea deficitario, es lo que quise decir. También es un cuestionamiento a ciertos beneficios que tienen los empleados públicos que en muchos casos los privados no tienen. Porque cuando se habla de ausentismo... ¿Pero te parece envidiable 15 minutos de masajes al mes? Bueno, no sé, habría que ver qué día me toca. Si eso yo te los hago gratis, mirá, de onda. No logramos salir del tema de los masajes, ¿no? Acabamos de hablar de 20 millones de dólares de déficit y seguimos hablando de los masajes. Que si usted está hablando, por ejemplo, de que es la presidenta del correo la que dice, bueno, pero son maneras de evitar el ausentismo. Uno a veces se plantea... quizá, bueno, hay enfermedad, sí, hay determinadas cosas. Hay otras causales por las cuales uno no va a trabajar y te descuentan. Entonces, no sé si el ausentismo es solamente algo que se puede revertir con un tema de masajes o es algo que hay que mirar muy de cerca respecto a qué pasa con los beneficios que se tienen en las empresas públicas. Por algo, cada vez que hay un llamado para ocupar un cargo de, no sé, de portero de una empresa pública, son cientos y cientos las personas que se inscriben. Miles. Bien. Sí, y miles. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, ¿eh?